La Biblia, que es el libro de los libros por excelencia, con los registros antiguos más grandes de genética, de química, de historia, de geografía, de literatura, de poesía, arqueología, psicología, antropología y la disciplina mental que tú quieras, que se encuentra todo aquí en la Biblia, es aparte el libro más controvertido, más atacado, más perseguido, más mal comprendido. ¿Por qué? Porque es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existe en el mundo que dice la verdad y que tiene verdades absolutas. Tú puedes consultar todos los libros que existen de los libros religiosos, el Corán, el Popo, el Tripitaka de Buda, el Mahabharata de los Vedas, etcétera, etcétera, y en ninguno vas a encontrar la información que contiene la Biblia. Yo me he cansado de poder desafiar en todos los auditorios, en todos los foros en los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir este mensaje, de retar a científicos, ateos, a políticos y preguntarles, ¿conocen ustedes algún libro mejor que la Biblia? Hasta este momento, en los 35 años, no de edad, ¿verdad? Los 35 años de edad que tengo de predicar este mensaje, cuando fundamos esta organización, en estos 35 años no he encontrado a una sola persona, algún político, presidentes de la República con los que hemos estado, que se atreva a decir, le presento este libro que es mejor que la Biblia. No existe en ninguna parte del mundo alguien que pueda decir, este libro contiene más información, más verdades morales que la Biblia. No existe. Entonces es importante que sepamos que tenemos el manual de Dios. Es incomparable el libro de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que hace 6,000 años aproximadamente de historia del ser humano, Dios creó a una primer pareja. Venimos de Adán y de Eva. Y como un maestro en una universidad me dijo, ¿a poco ustedes de los que creen que venimos de Adán y Eva? Yo le contesté, ¿a poco ustedes de los que creen que venimos de Chita? Porque hay más evidencias científicas de que venimos genéticamente de una primer pareja que de los animales o de un producto accidental de la evolución. Entonces la Biblia nos muestra que de esa pareja, ¿verdad?, que Dios colocó en el huerto del Edén, que se encontraba actualmente en lo que es ahora la nación de Irak. En Irak fue donde estaba el huerto del Edén. Y en Irak va a terminar la civilización en el Medio Oriente. Entonces Dios puso esta pareja, y esta pareja dice la Biblia que habiendo sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que es la dignidad y la grandeza más grande que tenemos los seres humanos, somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y esto nos va a ayudar a comprender el porqué de las religiones. Entonces esta pareja se rebela contra Dios y se separa de Dios. Y le dicen a Dios, no queremos tus leyes, no queremos tus mandamientos, queremos ser autónomos, queremos ser independientes. Déjanos a nosotros decidir qué es bueno y qué es malo. Como Dios le puso al ser humano la característica más grande que poseemos, que es la libertad de escoger, Dios dejó, ¿verdad?, que la raza humana continuara y prosiguiera su camino de rebelión a través de todos los siglos. Y tenemos nosotros, de acuerdo al Instituto para la Paz en Suecia, Estocolmo, que la estadística es la siguiente: de casi 6,000 años de historia, damas y caballeros, solamente han existido 25 años de paz. De 6,000 años de historia del ser humano, solamente han existido 25 años de paz. ¿Qué nos dice esto? Que la historia del ser humano es guerras. Y guerras, divorcios, violencia, robos, crímenes, secuestros, etcétera, etcétera, porque es una raza en rebelión contra su creador. Sin embargo, a través de todos los siglos nos damos cuenta que aunque nos rebelamos contra Dios, la Biblia dice que el ser humano mantiene todavía la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios dentro de nosotros es la que ha hecho que el ser humano, al ya perder contacto con Dios, solamente tiene el conocimiento de que algo trasciende, de que hay una fuerza más allá de nosotros. Es lo que el ser humano hizo e inventado y se conoce con el nombre de las religiones. Vamos a poder entender esto yéndonos a
la raíz epistemológica y a la raíz etimológica de la palabra religión. La palabra religión viene de un prefijo que es re en latín y ligos, que significa volver a ligar. Entonces, ¿qué son las religiones? Son intentos del ser humano que el ser humano ha inventado. Esto es muy importante, no Dios. Nosotros hemos tratado de inventar alguna manera, algún proceso, algún procedimiento para volver a religarnos, para volver a reunirnos otra vez con Dios, porque traemos en la conciencia, dice Eclesiastés 3:11, la eternidad. Entonces encontramos en la historia de las religiones que de las más antiguas, sumerios, egipcios, la más antigua de las religiones es el hinduismo. El hinduismo es de carácter desconocido. Nadie sabe cómo comenzó el hinduismo, pero el hinduismo es una mezcla de millones de dioses. Después del hinduismo vino el budismo, muchos siglos después, por un hombre llamado Siddhartha Gautama Buda. Él era un príncipe y salió de su castillo para tratar de buscar, al ver tanto sufrimiento en la calle, cómo podía él encontrar una fórmula para que los seres humanos ya no sufriéramos. Buda nunca encontró la solución al sufrimiento humano y ahí se quedó. Y es interesante que el budismo, considerado como una religión, es una religión atea, porque Buda no creía en Dios. Si tú ves a un budista orar, le preguntas a quién estás orando y te contesta que no sabe. Porque no le están orando a Buda, él jamás dijo tampoco, ¿verdad?, que le oraran a él, ni mucho menos. Entonces, hay esta religión. Después del budismo, encontramos que aparecieron los griegos con la cultura helénica, 250 años aproximadamente antes de Jesucristo, y Aristóteles, Plutarco, Demóstenes, Sócrates, todos estos filósofos se dedicaron solamente a pensar y a tratar de, a través del razonamiento, poder llegar a alguna conclusión para explicarnos el origen del ser humano, quiénes somos los seres humanos, a dónde nos dirigimos y cómo es posible que podamos trascender la mentalidad de los animales. Entonces, un famoso griego dijo lo siguiente, filósofo: yo solo sé que pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una razón. Esta razón no puede estar en mí porque yo no decidí cuándo nacer. Tiene que ser algo que trascienda mi humanidad. Esta razón, y no supieron cómo ponerle al Dios desconocido. Entonces, los filósofos griegos comenzaron a adorar al mar, al dios Neptuno del mar, al dios Zeus, y comenzaron a inventar miles de dioses y los conocían como potentes Hércules, como les llamaban los titanes de la mitología griega, que influyeron grandemente después en el Imperio Romano. Después de los griegos y de los dioses de los griegos, vino en el año 325 después de Cristo el catolicismo romano, que comenzó cuando se nombró al primer papa. El Imperio Romano políticamente termina, pero el Imperio Romano, déjenme decirles que no ha cesado de existir. El Imperio Romano tenía el carácter político, simplemente se volteó y el Imperio Romano se convirtió, qué interesante, en el Sacro Imperio Romano. O sea, lo que fue la política que comenzó a gobernar el mundo se convierte en un imperio religioso. Y el Imperio del Vaticano controló Europa 18 siglos. Escúchenme muy bien, el poder religioso es más poderoso que el poder político. Esto nos va a ayudar a poder llegar a la conclusión de esta conferencia y ver cómo el futuro dictador mundial, el anticristo, va a usar la religión como el principal incentivo para poder adorarlo a él como un Dios. Entonces, durante 18 siglos, los papas nombraban a los reyes. Nadie se casaba sin la autoridad de los papas. Nadie compraba, nadie vendía, nadie podía hacer transacciones hasta que Inglaterra se rebela contra eso, ¿verdad?
y entonces comienzan la persecución contra todos aquellos que no iban en contra del catolicismo romano, del romanismo, y comienzan a huir de Inglaterra y llegaron aquí a América, al estado de Virginia, a Rhode Island, en 1525. Se les conoció como los pioneros. Entonces llegan a Estados Unidos de Europa huyendo de la persecución de Roma y llegan con la Biblia a Estados Unidos. Entonces ustedes ven las películas famosas de los pioneros, cómo comenzaban todos a orar en los alimentos. Estados Unidos se comienza a crecer, a establecer, a fundamentar en las Sagradas Escrituras. Y después del catolicismo romano, 300 años después, en el año 620, nace el Islam, por un hombre llamado Mahoma, que no sabía leer, no sabía escribir, y dice que comenzó a tener visiones o un éxtasis, donde se le aparecían criaturas que él no sabía definir. Y entonces Mahoma, como no sabía leer ni escribir, comenzó a dictar lo que se llamaba, lo que se conoce ahora como el libro del Corán, que está formado por más de 160 sutras. En lugar de versículos, el Corán tiene sutras. Entonces ahí nace el Islam, y así vemos del año aproximadamente 600 después de Jesucristo, que más adelante, ya casi en el siglo XIX, aparecen más religiones. Aparece el mormonismo por José Smith, un hombre que dice que también se le aparece un ángel llamado Moroni y le dijo que fuera a una montaña donde debe encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, y donde se tradujo esas tablas y salió el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, que son los libros que se consideran con la misma autoridad que la Biblia. Después vinieron otra religión que se llamó los Testigos de Jehová, fundada por un hombre llamado Charles Russell. Este hombre comenzó a decir que en 1914 se acababa el mundo. Pues llegó 1914 y dijo, perdón, me equivoqué. Volvió a dar otra fecha y se volvió a equivocar. Entonces, estas sectas que comenzaron a brotar a finales del siglo XIX, vemos que era el impulso del ser humano, porque no estaban contentos con el budismo, no estaban contentos con el romanismo, no estaban contentos con el islam, y así ha ido el hombre evolucionando a través de las religiones, y llegamos al siglo XX, donde encontramos también en el siglo XX después la teosofía, la ciencia cristiana, la cienciología o la famosa dianética, a la que pertenecen los artistas de Hollywood. Ahora Madonna acaba de formar, la famosa cantante, otra secta que se llama el Kabbalah, y estamos inundados otra vez de religiones, de sectas, de intentos del ser humano de estar filosofando, buscando, pues aquí está la verdad, pues está por allá, etcétera, etcétera. Y en los 60s, en 1960, surge, para acabarla de amolar, un grupo llamado los Beatles, un grupo inglés donde John Lennon, después de que comienzan a ser famosos, comienzan a sentir que necesitan buscar a Dios. Entonces, ¿qué hacen este grupo inglés, este cuarteto? Se van a la India, y allá conocen al Maharishi, el que era padrino de Mauricio Salazar, ¿verdad? Y allá con él comienzan a aprender todo lo que es las filosofías orientales. Y es interesante que vimos ya que el hinduismo es la más antigua de las religiones. El hinduismo cubre un espectro impresionante de filosofía, porque la base del hinduismo es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es decir, yo soy Dios y todo es Dios. Dios es todo y estamos en Dios. De ahí vino la nueva era, otra religión, y entonces las filosofías orientales regresan al occidente. Los Beatles regresan a Europa y comienzan a enseñar a todas las filosofías orientales, y comienza en la década de los 60 en el mundo, en el siglo pasado, la revolución sexual, donde todos los jóvenes, precisamente se encontraba Estados Unidos en guerra con Vietnam, en guerra con el Vietcong, en Europa conflictos, y los jóvenes no queremos guerra, peace and love. Y al decir peace and love, paz y amor, frase que inventaron los Beatles, comenzamos a ver una revolución sexual donde una muchacha se acuesta con 5 o un muchacho con 5 mujeres, y comienzan a formarse comunidades hippies. Y fue la época de los hippies, donde comienzan a nacer cantidad de jóvenes que hay ahorita en el mundo, y señores ya grandes que nunca supieron quién fue su papá realmente o su mamá.
Entonces toda esta revolución sexual fue precisamente cuando estos hombres dijeron que el Maharishi era el guía espiritual del mundo. El mundo otra vez se vuelve a sumergir en el misticismo. El misticismo entra a el cristianismo. Quiero que noten ustedes algo que no mencioné en esta sucesión de religiones que fue el cristianismo. Desgraciadamente, señores periodistas que nos acompañan y comentaristas, etcétera, etcétera, por no conocer la historia de las religiones ni entender qué cosa es el cristianismo, escúchenme muy bien, el cristianismo se ha mezclado y se le considera una religión más. Y aquí está el grandísimo error. El cristianismo no es una religión más. Cuando Cristo bajó del mundo hace 2000 años, no nos trajo una nueva religión. Hace 2000 años el Hijo de Dios bajó del cielo para traernos la respuesta a las religiones, la respuesta a nuestra búsqueda de la verdad, a mostrarnos cuál era el verdadero camino a Dios. Porque si Dios existe, siguiendo esta lógica elemental, si hay un Dios todopoderoso, es lógico que Dios quiera comunicarse con nosotros. Nosotros jamás podríamos, a través de la investigación, ni la meditación, ni metiéndonos en un convento, ni poniéndonos en flor de loto, ni meditando, el hombre nunca podría por sí mismo alcanzar a Dios. Porque Dios trasciende nuestros pensamientos y nuestros caminos. Entonces Dios, dice la Biblia, Él bajó del cielo en la forma de su Hijo Jesucristo para revelarnos que Cristo era el camino. Él era realmente el camino. Él era la verdad, la única verdad inmutable, inexorable que existe en el universo. Y Él era la vida eterna. Entonces esta revelación de Cristo comienza a ser también alterada, comienza a ser trastornada. Entre el misticismo al cristianismo, vienen movimientos heréticos al cristianismo, y ahorita el cristianismo, ¿verdad?, se está mezclando con cantidades de filosofías y de sensaciones y de emociones. Ya están filosofías orientales mezcladas con el cristianismo. Los cristianos actualmente, los verdaderamente cristianos, ya no saben discernir qué es verdad, qué no es verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? Vienen a la Biblia y no la entienden, no siguen a Jesucristo. Porque la Biblia profetizó la apostasía, que antes de que Cristo regresara, la misma iglesia cristiana, poseedora de la verdad y de la palabra de Dios, se iba a apartar siguiendo al mundo y las religiones del mundo. A través de todos estos procesos y estos procedimientos que la religión ha llevado a través de los siglos, llegamos a una profecía bíblica en la Biblia donde encontramos que no tarda en surgir entre Europa y el Medio Oriente el futuro dictador mundial, que la Biblia le llama el anticristo. Esta palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. O sea, un hombre que va a tomar el lugar de la deidad. Un hombre que va a decir, yo soy el camino. Un hombre que va a decir, yo tengo la verdad. Y este hombre al mismo tiempo va a estar en contra de las doctrinas de la Biblia. Porque el único libro que nos puede decir el carácter de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y la verdad del universo y de nuestro origen, es las Sagradas Escrituras. Fuera de la Biblia, cualquier comentario que tú oigas que los libros de Brown y los libros de el español ¿verdad?, El Camino de Benítez, José Benítez, etcétera, etcétera, todas estas obras y novelas son distorsiones de la verdad, porque no están basados en las Sagradas Escrituras, sino en la imaginación de los escritores, que son inventos simplemente para poder nosotros ser desviados de la verdad. Quiero tomar en esta mañana a continuación el ejemplo del prototipo del anticristo en el siglo XX. Si hay alguien en la historia que pueda decirnos cómo va a ser el anticristo, desde luego reducido mucho más que lo que va a ser el anticristo, es
Adolfo Hitler. La Biblia nos revela que la última forma de gobierno mundial, damas y caballeros, va a estar dirigida por este hombre, el anticristo. El anticristo va a fundamentar su filosofía en diversos pensamientos humanistas, mezclados al principio con la ayuda del poder religioso mundial. Síganme con cuidado. En el siglo XXI hemos podido ya nosotros ser testigos del derrumbamiento de diversos sistemas de pensamientos y filosofías que han prevalecido, como el marxismo. ¿Cuál fue el sueño de Carlos Marx? Bueno, que la clase del proletariado derribe a la clase burguesa, porque la clase burguesa, los ricos, son los culpables de la pobreza. Cuando hay muchos ricos, ¿verdad?, que son ricos por herencia, otros porque han trabajado, etcétera, etcétera, entonces como el pobre no tiene más que gritar y protestar, tiene que echarle la culpa a alguien. No, los ricos, acabemos con los ricos. Entonces fue el famoso capitalismo marxista, basado en la dialéctica materialista hegeliana, la que impulsó a Marx a desarrollar esta ideología. ¿Qué sucedió con el marxismo, damas y caballeros? Todos somos testigos. Bueno, pues comenzó Rusia a la revolución bolchevique con Lenin en 1917, y después viene el comunismo comenzando a tratar de avanzar en el mundo. Hitler saca a los comunistas de Alemania, acaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia comienza a controlar casi a todos los países de Europa, se forma la OTAN, la Organización del Tratado de los Países del Atlántico del Norte, para poder defender a los países que están bajo el comunismo, y nos damos cuenta que los comunistas en los países que quisieron imponer esta ideología fracasaron. Cuando en 1989 Mikhail Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II, y ahí en el Vaticano le dice a Juan Pablo II: ¿me permite usted mandar desde aquí, desde el lugar donde más gente se concentra en el mundo? Son millones de millones de millones que tienen su atención en este lugar geográfico, que es Roma. Mikhail Gorbachev le pide permiso a Juan Pablo II, y Juan Pablo II le da permiso, y dice Mikhail Gorbachev en 1989 estas palabras: señores políticos y señores estadistas del mundo entero, les quiero dar un mensaje. Rusia ha fracasado en su sistema comunista. Tenemos 10 años, desde 1980 o 79 más o menos, en la que estamos muriéndonos de hambre. Y quiero decirles por qué. Con mucho valor Gorbachev dijo esto: porque el comunismo se aisló del mundo capitalista. Y hemos llegado a entender que no podemos independizarnos, porque somos un mundo que se dirige al globalismo, a un nuevo orden mundial. Palabras del Papa, de Gorbachev, y el papá de George Bush, el presidente de Estados Unidos. Un nuevo orden mundial. Ya las naciones no pueden independizarse unas de otras. Estamos tan entremezclados por las comunicaciones, el internet y lo que sea, que lo que le pasa a una nación afecta ahora a todas las naciones del mundo. Entonces Gorbachev reconoce el fracaso del comunismo y dice lo siguiente: ahora la nueva política ya no es el comunismo, se llama la perestroika, una palabra en ruso que es la que comenzó a terminar con todo lo que el comunismo había sacado de Rusia. ¿Qué hizo Rusia con el sistema de las repúblicas socialistas soviéticas? Sacaron a Dios de Rusia, sacaron a las monjas, sacaron a los monjes, sacaron las Biblias, prohibieron, comenzaron a perseguir a los homosexuales, a matarlos, comenzaron a perseguir a los judíos, les prohibieron a los judíos regresar a su tierra. Se volvió Rusia, en aquel tiempo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una prisión, una cárcel, donde un grupo llamado el Kremlin comenzó a monopolizar gasolineras, cines, teatros, espectáculos, diversiones, la propiedad privada, y comenzó a robarle la libertad a los seres humanos. Fracasaron. Otro ejemplo de este fracaso fue Cuba. Bueno, Fulgencio Batista, ex dictador de Cuba, ya no lo aguantaban por sus excesos y por todo el dinero que estaba llevando. Se levanta un hombre entrenado en México, en Veracruz, en un yate que compran, que se llamó el yate Gramna, y este hombre se llamaba Fidel Castro. Él comienza con un doctor argentino llamado Ernesto Guevara, alias el Che Guevara,
y se forman un grupo como de 45 hombres en Veracruz, México, y llegan a Cuba y comienzan en las montañas alrededor de Cuba, juntar a todos los cubanos enojados contra los ricos y contra la dictadura de Fulgencio Batista para poder acabar con esta dictadura. Muy bien, triunfa la revolución cubana, y ¿qué pasa en Cuba? A los 2-3 años, Castro se da cuenta, ahora qué ideología sigo, qué filosofía vamos a imponer, qué política vamos a establecer. Se une a Nikita Khrushchev, que era primer ministro de Rusia. Rusia le da el paraguas a Cuba, y entonces Castro convierte la isla en una prisión. Nadie sale de esta isla. No tenemos tratos con nadie más que con Rusia. Y el que salga, al paredón. Entonces nos damos cuenta que estos sistemas que han fracasado, marxismo, comunismo, ¿por qué han fracasado? Porque se han equivocado. Damas y caballeros, compañeros y amigos ideólogos que nos visitan y escuchan esta conferencia, porque han olvidado que el ser humano no es un animal, que el ser humano es portador de una dignidad muy grande porque somos hechos a semejanza de Dios, y que el ser humano tiene una característica que nadie se atreva, ningún gobierno, a robarnos, que es nuestra libertad. Libertad de expresión, libertad de tener propiedad privada, libertad de poder manifestar nuestro disgusto o nuestra aceptación a los gobiernos, etcétera, etcétera, que es lo que enseña de una forma bastante, ¿verdad?, disimulada, la democracia. Entonces, todas estas cosas comenzaron a surgir y llegamos a la conclusión de que este gobierno, ¿verdad?, de comunismo, marxismo, el ateísmo, otra vez en el siglo XX, el ateísmo vuelve a resurgir. Antes del siglo XX, ¿quiénes eran ateos? Casi nadie. Blaise Pascal, filósofo y científico cristiano. Isaac Newton, el que estableció las leyes de la gravitación. Uno de los físicos, matemáticos, estudiantes y maestros, escuchen, uno de los físicos matemáticos más iluminados, grandiosos e inteligentes de la historia era cristiano. Dormía con la Biblia, se levantaba con la Biblia y escribió comentarios acerca del libro del Apocalipsis. Isaac Newton, Blaise Pascal, Luis Pasteur y todos estos hombres que comenzaron a destacar eran cristianos, pero llegó el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Desde Adán y Eva hasta 1900, el hombre había sido transportado en burros y en caballos y en carretas. Miren nada más, en casi 5000 años, el hombre había sido transportado en burros y carretas. En 1902, los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar. 1905, Henry Ford, el primer carro modelo T que corría a 20 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la desintegración del átomo, se fabrica la primera bomba atómica. 1957, el primer plataforma espacial en el espacio. 1969, el hombre llega a la luna. 1971, se comienza a trabajar con el internet, con los teléfonos celulares en los 80s, y ahora la tecnología no se puede detener. Lo que no pasó, escúcheme, en casi 5000 años, pasó en menos de 50 años. Y la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, escrito hace 2600 años, está escrito, Daniel le dice un ángel a Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. ¿Cómo sabemos que nos encontramos en la última generación? Porque el conocimiento comenzó a abrirse, las llaves del conocimiento, en el siglo XX. Esta tecnología ensoberbeció al ser humano. Esta tecnología hizo que, primero, Carlos Marx, ¿verdad?, era ateo. Sigmund Freud, el padre de la psicología, ateo. Carlos Darwin, ateo. Friedrich Nietzsche, el padre y el que influyó en Hitler, ateo. Carlos Sagan, exastrónomo que murió ya, ateo. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, ateos, y el ateísmo comenzó a resurgir. Y llegamos a 1954-55, cuando un hombre llamado Crick descubre la
ADN, el ácido desoxirribonucleico que tenemos en cada célula. Y aunque ellos no eran cristianos, ahora el doctor Michael Collins, ¿verdad?, que fue el director del Instituto Genoma Humano para descubrir y comenzar a invertir dinero en qué es el genoma humano, llegamos a la conclusión al acabar el siglo XX que no es posible el ateísmo. El ateísmo, damas y caballeros, ahorita en el siglo XXI es insostenible filosóficamente. Es insostenible por la siguiente razón. El 90% de los ateos que se proclaman ahora en Europa o en América se llaman ateos heridos. O sea, son ateos no porque no crean en la existencia de Dios, sino porque tuvieron una mala experiencia con Dios. Ese Dios en el cual ellos al principio tal vez creyeron, les falló. Y mi hija, oré y no me contestaste, y porque hay tanta maldad en el mundo, y son ateos heridos. Entonces, ellos no han tratado de separar la existencia del Dios del carácter de Dios. Entonces, no me digas que eres ateo, que Dios no existe. Dime más bien que dudas del carácter de Dios, no de la existencia de Dios. Por la que la existencia de Dios está por demás demostrada en el ADN. ¿Qué es el ADN? Lo que contenemos en cada célula del cuerpo, información. Oye, si yo voy caminando en la calle y me encuentro un CD y agarro ese CD y lo meto en mi computadora y traigo un programa, lo hicieron las hormigas. El CD, no, se juntó el polvo y después de millones de años entró esa información ahí. Espérame tantito. Si tú eres ateo, escúchame muy bien, si tú eres ateo y dices que el mundo comenzó con la materia, contesta esta pregunta: la materia no piensa. ¿De dónde vino el pensamiento, señores ateos? ¿De dónde vino la conciencia del ser humano? La materia, la nada, no puede producir nada. Si venimos solamente de la materia, una explosión que hubo, el Big Bang o lo que sea, bueno, ¿de dónde salió el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? El amor, los sentimientos, las emociones. La materia no tiene estas características. No es un movimiento de átomos ni electrones dentro de nuestro cerebro. ¿De dónde viene esa conciencia de que no somos, que este mundo no es todo? Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían alimentos porque sabían que algo había después de esta vida. Traemos la eternidad y la imagen y semejanza de Dios. Esto se llama en la Biblia la santidad. Y Cristo viene a mostrarnos que este es el camino verdadero para poder llegar a Dios, la santidad. Ahora bien, sin embargo, el marxismo, ateísmo, fascismo, nazismo y comunismo, todas estas ideologías van a volver a juntarse, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Toda esa generación de hace 50, 60 años, ahorita tenemos una generación de muchachos que nacieron en los 70s, 80s, en los 90s. Es una generación joven en el mundo. Ellos no saben lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni lo que sufrieron nuestros padres, ni lo que sufrimos cuando comenzamos a formar organizaciones cristianas como misioneros a los indígenas, etcétera, etcétera. Es una nueva generación que tiene la mesa servida. Nuestros hijos ahora ya tienen coche, ya tienen su reloj, ya tienen. Nosotros antes, ustedes saben, me acuerdo cuando me casé yo tenía un colchón, era nuestra única forma de dormir, un colchón, y con colchones mis hijos, ni refrigerador, mi primera licuadora Salinas y Rocha, por cierto, la marca es que pum, pum, se vueltan así, las licuadoras que la compré en Salinas y Rocha, ¿verdad? Eran antiquísimas, se descomponía cada 15 días, etcétera, etcétera. Después, a los 2 años, compramos un refrigerador chiquitito y así fuimos avanzando. Ahora ha cambiado toda la situación para nuestros hijos y ustedes lo saben muy bien. Ellos no entienden nada de esas cosas y por eso el anticristo, al no estar la nueva generación discipulada ni enseñada, ni hay mensajes como estos ya en ninguna parte del mundo, es una generación que va derecho a su muerte, a su destrucción, a la perversión, porque toda obsesión comienza con algo. La obsesión en tu vida se convierte en adicción y la adicción se convierte en perversión. Tú comienzas obsesionado con el sexo.
La obsesión se va a convertir en una adicción a la pornografía. Y sin que tú te des cuenta, esa obsesión que se convirtió en adicción te va a llevar a convertirte en un pervertido o pervertida sexual. Porque es finalmente a donde el diablo nos quiere atrapar. Y ya atrapado en la perversión, escúchame eso, ya eres una persona sin carácter, eres un animal. Perdiste la humanidad. Y nos sorprende ahora, oye, ahora le están cortando las cabezas. Y ahora acaban de declarar, ¿verdad?, que ya no tienen sentimientos. Y un ex gatillero, no sé qué tantas cosas, acaba de decir estas cosas. Y una señora que ahoga a sus 3 niños. Y un esposo que mata a sus hijos y a su esposa. Y vemos todos los días noticias en el mundo que nos ponen los pelos de punta. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Un hombre negrito que se mete ahí cerca de Washington y mata a todos porque está enojado y amargado. Otro que va a una escuela, agarra una ametralladora y comienza a matar a más de 30, 40 niños. ¿Qué está pasando en el mundo? Y tú sigues con el Calimán, con las telenovelas, queriendo hacer dinero, adulterio con tu esposa, no te importa tu familia, dispuesto a dejar a tus hijos sin dar ejemplo a tus hijos. Y ¿saben una cosa? Ahí se dirige el mundo. Y antes de que Él venga, como en los tiempos de Noé, la Biblia es una campana de alarma. Y este libro dice, y suena tan, el Titanic se está hundiendo, arrepiéntanse. El mundo se está hundiendo y tú no estás consciente de lo que está a tu alrededor. Te has adaptado a la nueva moral. Todas las muchachas se acuestan con los muchachos y me acuesto con los muchachos. Todo el mundo se emborracha, yo me emborracho. Todo el mundo es adúltero, yo soy adúltero. A los niños hay que mandarlos ya a la televisión para que desde niños sean artistas de cines, deteriorando su carácter, porque un niño es imposible que soporte el aplauso y la gloria y el reconocimiento antes de los 25 o 30 años de edad, que es cuando el carácter comienza a ser formado. Pero esta es la generación que vivimos y seguimos abriendo el libro de los libros, la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad, con conocimiento más maravilloso en cuanto a no somos animales. Somos agentes morales, responsables de nuestras decisiones. Y cada decisión que tú tomes tiene consecuencias para el bien y consecuencias para el mal. Nunca se te olvide eso. Eres libre para hacer lo que te dé la gana, pero no eres libre para recoger las consecuencias de tus decisiones. Este hombre, Adolfo Hitler, comenzó a ser transformado, escuchen esto, comenzó a ser transformado en un hombre totalmente monstruoso. En la librería de Hofburg, en la ciudad de Viena, se encuentra una espada que se cree, dicen, que es la que el soldado romano utilizó para atravesarle el costado a Cristo. Cuando Adolfo Hitler tenía 20 años de edad, fue a visitar esta librería con un grupo de turistas. Y de repente, dice el libro Trevor Ravenscroft, el libro se llama The Spear of Destiny, la espada del destino, escrito en Nueva York en 1982. Dice que cuando Hitler se paró ante esa espada, se quedó paralizado y comenzó Hitler a gritar cuando tenía 20 años de edad en este museo de Viena. Esta espada está envuelta en un misterio y cualquiera que lo descubra gobernará el mundo. Ahí mismo, estando Hitler enfrente de la espada, hizo un voto irreversible para involucrarse en el mundo del ocultismo. Ahí se quedó parado frente a esa espada varias horas, sin moverse, invitando que Satanás entrara y poseyera su alma si él le daba el poder de controlar el mundo. Aquí podemos recordar esta historia increíble, porque cualquier objeto, de acuerdo a la Biblia, que se entrega a Satanás, puede convertirse en la entrada para que criaturas espirituales, que Cristo llamó demonios, entren a tu vida, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu trabajo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20 y 21, dice la Biblia: lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le estoy diciendo? Una guitarra eléctrica que haya pertenecido a un grupo de rock satánico y que caiga en tus manos y esa guitarra la traes a tu casa, esa guitarra puede abrir la puerta, ese amuleto, ese collar que compraste en Brasil de la macumba o en África, o ese sombrero que compraste en Haití, que también fue dedicado al vudú, etcétera, etcétera. Estos objetos que parecen inocentes, de acuerdo a la Biblia, atraen como imanes a los demonios a tu casa. Amuletos, collares, muñecos, discos. Un disco que tú oigas de Michael Jackson, de Thriller, que fue lo que lo hizo famoso, cuando sale él de las tumbas y se convierte él en un zombie. Ahí comenzó Michael Jackson, ¿verdad? Su descenso totalmente a ser poseído. Y ahora cuentan, ¿verdad?, que antes de morir Michael Jackson no dormía. No podía dormir. Eso sí, se paraba y aquí Michael Jackson. Y era un pobre, miserable, desnudo, abandonado, solo personaje en su vida íntima. Un muchacho, ¿verdad?, que prefería morir a seguir viviendo en la condición que podía vivir. No podía dormir 3, 4, 5 meses antes de que le dieran la sobredosis de drogas. Canciones que tú puedas escuchar inocentes, inventadas por grupos satánicos como Lucy in the Sky of Diamonds de los Beatles, Lucy en el cielo, ¿verdad?, con los diamantes. Y todas estas canciones que fueron, ¿sabes cómo hicieron esta canción? Los Beatles, John Lennon, con un viaje de LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Ya estando bien pachecote aquí, ¿verdad? Queremos rock, peace and love. Y ahí estando en este estado totalmente alterado de conciencia, compusieron Lucy in the Sky with Diamonds, en un viaje de LSD. Pornografía. Tú traes pornografía a tu casa, comienzas con la pornografía como una obsesión. Ya necesitas cada semana ver una revista, un video pornográfico. Al ratito ya en ti ya no es una obsesión, es una adicción, como el alcohol, como una droga. Y al ratito eres un perverso. Cuentan que todos los asesinos de las mujeres que han matado, como Bundy en Florida, 17 mujeres mató. Le preguntó el doctor James Dobson cuando estaba en la cárcel: Bundy, ¿cómo comenzó esa obsesión tuya por el sexo? Y él comenzó a decir: cuando comencé con la pornografía. Es el primer paso que tú te das en la pornografía para convertirte en un tiempo en el que tú no sabes, en un perverso o en una perversa sexual, donde el sexo ya no es santo en tu matrimonio, ya no es santo en tu vida. El sexo es solamente un medio más de traer placer a tu cuerpo. Y la Biblia dice: no cometerás inmoralidad, porque no entrarás al reino de Dios. Más adelante vino la transformación de la conciencia de Hitler con todo el séquito de las personas que lo comenzaron a seguir. Escuchen esto: todas las personas de Hitler a su alrededor, sin ninguna excepción, estuvieron íntimamente asociadas con la brujería, el ocultismo, la magia, la astrología y las fuerzas espirituales. Rudolf Hess pasó sus últimos días en Berlín hasta su muerte en 1987. La esposa de Rudolf Hess, quien no pudo estar con él en sus años en la cárcel, escribió: lo único que continuaba manteniéndonos juntos, porque yo ya no puedo entrar a la cárcel, era nuestro contacto a través de la telepatía. Pues mi esposo y yo estábamos en continuo contacto telepático. Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, la policía más sangrienta y más cruel del servicio secreto de los nazis, era un dedicado brujo, dedicado al ocultismo. Lo mismo que Rosenberg y Goebbels, que eran ministros de radiofusión. Mientras más crecía el partido nazi, eran más los oficiales atraídos y seducidos por estos ocultistas y brujos que formaron parte del séquito de Hitler. Eran estos hombres los que dijeron: cuando nos acercamos a Hitler, hay un poder
que no podemos explicar, somos atraídos a hacer lo que Él nos manda. Entonces, cualquier persona que tenga sobre ti control no es de Dios. Porque no fuimos para ser esclavos de nadie. Entonces, el intento de Satanás es controlar a los seres humanos, y por eso el famoso toloache mexicano. Pues ahí está la señora, ¿verdad? Mi marido, vamos a comprar Tepito Toloache, que es una menjurje ahí, ¿verdad? Inventado para que... ¿Y qué crees que hay detrás del Toloache? Pues están todos los demonios del infierno, que se tome mi esposo el Toloache y regrese a mí. ¿Qué es lo que esa esposa quiere hacer? Controlar al esposo para que obligarlo a que la ame. Y ¿sabes una cosa? Nunca trates de obligar a nadie que te ame. Porque ya no es amor, ya es imposición. Si no me amas, chiquito, aquí está la jaula y abre la puerta al gavilán. Que vuele para las otras palomas, Dios tiene para ti un mejor destino. Nunca te vuelvas esclava de ningún hombre. Y así es como vemos a los grandes poseedores de estrellas que se las llevan allá a Sudamérica, 4 o 5 muchachas, todas se acuestan con él, como una cantante famosa en México, ¿verdad? Pobrecita, que está restaurándose ya. Y así vemos a todo Rasputín, el consejero de los zares en Rusia, que controlaba a todas las mujeres. Jim Jones, en la Guyana, 1978, que les dijo a todos los hombres, sus esposas son mías, y los hombres se las entregaron. Imagínate nada más, que alguien llegue y me diga, préstame a tu esposa. No te la vas a acabar. Ahora, llegamos a la conclusión que hace que una persona, que hace que un hombre, con lo celoso que somos por naturaleza los hombres, ¿qué hace que nosotros cedamos ante ese poder tan fuerte de seducción y decirle, sí, llévatela? Ya no soy yo, entiende, ya no es la persona, ya son demonios que han controlado tu mente. Eres un zombie, estás controlado por poderes ocultos sin que tú lo sepas. Y solo la Biblia nos da la respuesta a todos estos fenómenos que suceden en el mundo. Y finalmente, ¿qué fue lo que lanzó a Hitler al poder? La recesión económica de 1929. Hitler comenzó a proclamar su visión de levantar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ante la humillación de la guerra, y a prometer industrias. Sacó a los comunistas de Alemania, creó fuentes de empleo, creó la Volkswagen, Volks, pueblo, Wagen, coche, el carro del pueblo. Fernando Porsche comenzó a desarrollar el motor Porsche, que es el motor más avanzado en la tecnología alemana ahorita en carros casi de track, como dicen, o de carreras. Y además comenzó Hitler a creer que él era el Mesías y que a través de él Alemania iba a durar 1000 años y que la raza aria, los güeros de ojos azules, serían los que gobernaran el mundo. Y comenzó a perseguir a los judíos, a los negros, a los homosexuales y a todos aquellos que los demonios le decían que tenían que morir. ¿Cómo acabó Hitler, verdad? Pues acabó totalmente en un búnker con Emma Braun, su esposa, suicidándose. Y ahora la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que ese hombre que quiso controlar al mundo y que se olvidó de Dios, se encuentra en un lugar que se llama en la Biblia el infierno. Y donde todos los seguidores de las fuerzas ocultas y que han rechazado a Dios terminarán en su vida. Porque Dios es un Dios justo al haber mandado a su Hijo a dar su vida en nuestro lugar. Y ahora el mundo, ¿hacia dónde se dirige? Nuevo orden mundial, el globalismo. Escuchen esto. En 1993, para terminar, el Parlamento de las Religiones Mundiales en Chicago asistieron 6,000 delegados de todo el mundo para discutir la necesidad de unir a todas las religiones. Hace 2 semanas me llegó una carta donde me invitan a nosotros a formar parte de lo que se llama el Movimiento Ecuménico Internacional. Y la carta está firmada por católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, griegos ortodoxos, episcopales, etcétera, luteranos, etcétera, etcétera. Yo mandé una contestación y simplemente les mandé un versículo de la Biblia que dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién dice que todas las religiones llevan a Dios? Todas las religiones se contradicen unas a otras. Unas tienen una forma, otras tienen una forma. ¿Cuál de todas las religiones dice la verdad? Jesucristo dijo:
yo soy la verdad. No sigas ninguna religión, no sigas a ningún hombre, sígueme a mí y tendrás la vida eterna. El cristianismo no es una religión, es una relación. Tú puedes ser católico, apostólico, romano, bautizado y remojado. Puedes ser bautista, puedes venir a Viano para el mundo, puedes ser presbiteriano y condenarte. Porque el hecho que pertenezcas a una religión no te salva. El que nos salva no es la iglesia ni los sistemas, es la sangre de Jesucristo derramada en una cruz. Ahí es donde se encuentra, de acuerdo al camino de Dios, nuestra redención. El mundo se dirige al globalismo, donde van a venir recesiones económicas tremendas en Europa ahorita. España, Portugal, Italia y Grecia se están hundiendo económicamente. El único país en Europa ahorita que está sobreviviendo es Alemania. Mi esposa y yo, que regresamos hace 2 meses de Europa, nos dimos cuenta, ¿verdad? Después de estar en Italia, en España, en Suiza, en Francia, nos dimos cuenta de cómo el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo, las burlas hacia Dios, el desprecio a la cristiandad, ya están metiendo a la cárcel a los pastores en Europa que hablen contra el homosexualismo o que hablen contra los musulmanes. El mundo cada vez va a cerrar más las pinzas y Jesucristo dijo: no tengas miedo, pequeña manada, porque te daré las palabras y el Espíritu Santo para que tú respondas, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Y a ti te da vergüenza decir que eres cristiano en tu oficina, ante tu familia, ante los Richelieu y Pompidou, ante tus familiares y tus vecinos, para que no te menosprecien. A ti, cuando el cristianismo está pavimentado en el Coliseo Romano con miles de personas que no tuvieron miedo de decirle al César: no hay Dios, más que Jesucristo. Cuando sabemos que hemos sido llamados a enfrentar persecución. Ay, que mi hija ya no me quiere porque soy cristiana. Gózate y alégrate. En mi familia me corrieron. Qué bendición que te hayan corrido por ser cristiano. No te imaginas, el Espíritu Santo reposa sobre tu cabeza. Y si tú aguantas la persecución, no te imaginas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque la fe tiene que ser probada. Y es en la persecución y en las tribulaciones donde nuestra fe es probada. Damas y caballeros, ¿a qué amo estás tú sirviendo? ¿En qué camino te encuentras? ¿A quién estás siguiendo? Dime quién es, como decimos vulgarmente en México, tu gallito giro. ¿Qué escritor? Cítame un escritor, cítame un líder religioso, cítame al que quieras, que sea mayor que Jesucristo y mayor que la Biblia. Y cuando tú encuentres a esa persona y la traigas y comparemos con la Biblia, sus escritos y la persona y el carácter de esa persona comparada con Jesucristo, te vas a dar cuenta que Jesucristo dijo la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Vengo a traerles una esperanza viva. Cuando tú mueras, no vas a ser cucaracha, ni vas a reencarnar, ni hay purgatorio. Cuando tú mueras, hay 2 lugares. Vienen los ángeles de mi Padre a llevarte a mi presencia, o inmediatamente ahí en el hospital, a los 5 segundos que tú expires, los demonios vendrán por ti para llevarte al centro de la tierra, donde se encuentra actualmente el infierno. La bendición o la maldición nos las pone Dios, porque no somos animales. Y es hora que te vuelvas a Dios. El mundo va a ser sumido en un globalismo de tinieblas, pero la luz resplandecerá sobre los justos. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que con toda solemnidad, los que gusten, inclinen su cabeza por algunos segundos y a través de la reflexión seria, objetiva, de estas palabras de la Biblia, examines tu condición delante de Dios. Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados. Que nadie te puede sacar de tus pecados, ni de tus perversiones, ni de tus adicciones, más que Él. Lo necesitamos a Dios. Somos criaturas vulnerables, con pies de barro. Necesitamos a Dios, porque no somos dioses.
Y así con tu rostro inclinado, si le quieres invitar ahora, en este momento, en el que no es coincidencia que Él te haya traído a escuchar esta conferencia, dile a Dios en tu corazón, con toda sinceridad: Señor mío y Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Reconozco que he fracasado y que en esa cruz, con tu sangre que tú derramaste, pagaste lo que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna obra ni con ningún sacrificio. Acepto, Señor Jesucristo, tu perdón, porque es por gracia, algo que no merezco, pero tú me lo das, porque eres grande en la misericordia y grande en tu gracia. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti y de la corta vida que me queda, porque la vida es demasiado corta y pasa demasiado rápida. Aprovecharla en conocerte más a través de las sagradas escrituras, de tu palabra santa que es la Biblia. Te doy gracias, Señor, porque salgo contigo en paz. Voy a dormir en paz esta noche, porque tú has muerto en mi lugar y me regalas la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cuánta paz hay en Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que necesitamos tanto. Vivimos un mundo tan agitado, para acá y para allá, y negocios. Y miren ahorita, nos encontramos en una reunión, privilegiados todos ustedes, de oír las palabras de la Biblia y de saber que esa paz existe, porque puedes tener todo en la vida, y si no tienes esta paz, donde puedes dormir tranquilo, donde sabes que tus pecados han sido perdonados y que si tú te mueres ahorita saliendo, Dios no lo quiera, habrá un accidente, una bala perdida, un ataque cerebral, una embolia. Nadie sabe ni está seguro de cuándo nos llama a casa. Muchos de ustedes van a salir por esa puerta esta mañana, perdonados con la seguridad de sus pecados, lavados con la sangre de Cristo. Dichosos y felices sean todos ustedes los que en esta mañana han hecho esta decisión. Y todos los que han hecho esta oración, les queremos pedir que ahí de su lugar se pongan de pie. Párense todos los que hicieron esta oración. La enorme diferencia entre las religiones y el cristianismo, necesitamos remontarnos desde el origen de la creación del universo en las páginas de las Sagradas Escrituras. La Biblia, damas y caballeros, es el único libro en todos los billones de libros que existen de literatura en el mundo entero. Es el único libro que nos da respuesta a las 3 incógnitas o a los 3 cuestionamientos que todas las religiones se hacen y todos los sistemas filosóficos. Estas preguntas son: ¿de dónde venimos? O sea, el origen. Nadie puede darnos respuesta cómo se originó el universo ni el ser humano. Todo cae dentro de especulaciones, hipótesis, filosofías, leyendas, mitos. La segunda es: ¿quiénes somos? ¿Quién es realmente el ser humano? ¿Somos un accidente de la madre naturaleza? ¿Estamos aquí solamente por una obra fortuita donde no tenemos un propósito ni un destino? ¿Realmente venimos de los animales? ¿No hay diferencia entre nosotros y la creación animal? Y la tercera pregunta es: ¿hacia dónde nos dirigimos? Desde el principio de la humanidad, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que Dios es espíritu. Cuando Dios envió a su Hijo hace 2000 años, Jesucristo, Él dijo claramente: mi Padre es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu le adoren. Entonces Dios nos crea a su imagen y semejanza como seres espirituales.
Esto es, nos crea con la facultad o la capacidad de poder relacionarnos con Él. Los changos, las jirafas, los hipopótamos, el reino animal, no tienen ningún contacto, ni tampoco tienen la eternidad dentro de su alma. Dios nos creó diferentes de los seres humanos para que nosotros tuviésemos una conciencia de que no somos el resultado fortuito o accidental de la naturaleza, sino que tenemos una misión en esta vida y que Dios quiere que nosotros le conozcamos, le podamos adorar y le podamos servir. Esto es a través del espíritu original que Dios puso en el ser humano. Para concluir esta frase, podemos decir que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, somos espíritu principalmente, es el principal componente del ser humano. En segundo lugar, tenemos un alma que es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, es tu ego, es nuestro yo. Y todo esto vive encapsulado dentro de un cuerpo que es la botella o la parte externa del ser humano. Los psiquiatras, los psicólogos han tratado de ayudar al ser humano a través de la psique o solamente en el área del alma. Pero la Biblia nos dice que el problema humano trasciende totalmente la psique y el alma, porque la raíz del problema del ser humano no se encuentra en su mente, sino en su espíritu. Y como ningún libro, ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda nos dicen quiénes somos, el ser humano anda vagando, repito, buscando de filosofías en filosofías, de gurús en gurús, para poder encontrar la respuesta a estos cuestionamientos. Pero la Biblia nos dice también que Dios creó al ser humano con libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que no eres un robot. No fuimos creados con una cuerda para que adoráramos y le dijéramos a Dios, te amo, te amo, te amo, sino que Dios puso dentro de nosotros la capacidad para que nosotros eligiésemos, para que pudiésemos determinar nosotros entre el bien y entre el mal. Dios le dijo a Adán y Eva, a la primer pareja en el huerto del Edén, ustedes no son dioses, ustedes no son autónomos, ustedes tienen que depender de su Creador. Y les delimitó, puso una línea divisora que no podían atravesar, porque el ser humano ha confundido la libertad con el libertinaje. Una cosa es que seamos libres y otra cosa es que abusemos de esta libertad. Es precisamente el abuso de esta libertad lo que dio origen a la entrada de la maldad en el universo. ¿Qué cosa es la maldad? Tampoco nadie la puede definir más que la Biblia. La maldad es el abuso de la libertad de las criaturas que Dios creó. Dios nos pudo haber creado sin la capacidad de elegir, vuelvo a repetir, como robots, pero Dios quiso que nosotros pudiésemos determinar en la corta vida que tú tienes y en la corta vida que yo tengo, el cielo o el infierno, porque después de esta vida no lo acaba todo, como lo vamos más adelante a comprobar. El ser humano, pues, se rebeló contra su Creador y se levantó una barrera entre el Creador y la raza humana que Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx le llamó la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, y así todos han tratado de explicar el mal del ser humano. ¿Por qué? En más de 6.000 años de historia, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo ha concluido que ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano son historias de guerras continuas unos contra otros, blancos contra negros, negros contra blancos, anglosajones contra asiáticos, y así estamos en el siglo XXI al borde de una tercera guerra mundial. El ser humano tiene un problema bastante crónico, bastante grave, que todos quieren ignorar, que la Biblia le llama pecado. Y este pecado es la enfermedad, es una maldición que tú traes y que yo traigo desde el principio de la creación, cuando el ser humano rechazó a Dios. En ese momento algo se levantó, repito, entre Dios y la criatura, que la Biblia le llama pecado. En otras palabras, morimos espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir.
La palabra muerte en la Biblia significa simplemente separación. O sea, el ser humano en su espíritu se fundió el foco y nacimos con alma y con cuerpo, y estamos conscientes de nuestra vida biológica, de nuestra vida a través de los 5 sentidos, que son las 5 ventanas del alma. Pero el ser humano, por traer la imagen y semejanza de Dios en su corazón, el ser humano quiso entonces sustituir e inventar la manera de otra vez regresar a su Creador, de volver a establecer la comunicación con Dios a través de las religiones. ¿Qué cosas son pues las religiones? Todas, sin ninguna excepción, el intento humano de tratar de volver a comunicarse con su Creador a través de 2 medios, que son los 2 factores comunes denominadores de todas las religiones: las buenas obras y los sacrificios. Llámese el Islam, judaísmo, zoroastraísmo, la religión que tú me quieras nombrar, testigos de Jehová, mormones, que pare de sufrir, la secta de los unitarios, de los munis. Todas las religiones, damas y caballeros, se caracterizan porque todas enseñan que debemos hacer algo. Ve a tu religión a misa de 11 a 12, ve y ponte ceniza, cumple con esto, vete a la Meca, vete a la ciudad de Medina, haz peregrinaciones. Todas enseñan de diferentes formas obras y sacrificios. Vete de rodillas, golpéate la espalda para poder otra vez reintegrarte a tu Creador. Cuando Jesucristo bajó al mundo, se encontró con una mujer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y esta mujer, a esta chulis, le decían la prostituta. Llevaba 5 matrimonios. Y con el hombre con el cual estaba viviendo cuando se encuentra Jesucristo, era su amante. O sea, era una mujer degradada moralmente. Pero eso sí, era una mujer muy religiosa. Se santiguaba, traía sus cosas personales religiosas, pero vivía una vida totalmente inmoral. Cuando Cristo se encuentra con esta mujer en Samaria, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Había un abismo entre ellos, étnico, de prejuicios sociales, porque los samaritanos se cruzaron con otras personas que no eran judías y los judíos los despreciaban. Entonces Cristo, al atravesar por Samaria y detenerse a platicar con esta mujer, les causó un impacto total a toda la comunidad. Y dice la Biblia en el versículo 16, que Jesucristo, al encontrarse con esta mujer, le dice: llama a tu marido y ven acá. Cristo lo hizo de una forma deliberada, porque la mujer le responde: no tengo marido. Y Jesús le contesta: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nos damos cuenta el encuentro del Hijo de Dios con una mujer degradada moralmente, profundamente religiosa. Lo primero que entendemos es que Cristo no le dice ninguna palabra de condenación. No le dice: te vas al infierno, eres una mujer de lo peor, etcétera, etcétera, sino que le dice: me parece que tú eres profeta, le contesta la mujer, porque Cristo le dice su vida íntima que nadie conocía. Y la mujer le contesta religiosamente: nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hace 2000 años este conflicto ya existía entre cuál es la verdadera religión. Esta mujer le dijo: a mí me enseñaron mi religión. Si eres budista, creces budista. Si eres católico, creces católico. Si eres protestante, creces protestante. Si eres maometano, creces con la religión del Islam. Depende la estructura que todos nosotros hayamos tenido y que hayamos heredado, es la religión que practica la gente. Y esta mujer, igual que actualmente, le dice a Cristo: mis padres me enseñaron que es ahí y ustedes dicen que es allá. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión?
¿Cuál es el verdadero edificio? Y Cristo, damas y caballeros, nos trae la respuesta desde el cielo y dice el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme. Y el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder ubicarnos y situarnos y entender el mensaje de Jesucristo es creerle a Él. Mujer, créeme. ¿A quién le voy a creer? ¿A Buda? ¿Al Dalai Lama? ¿A Mahoma? ¿A Mahatma Gandhi? ¿A Zoroastro? ¿A quién le crees tú? ¿Quién es la persona que tú admiras más en esta vida? Cristo es tan impactante que celebramos dentro de algunos días su nacimiento. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo nació Buda? ¿Se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi? ¿Se cierran los comercios, hasta los ateos tienen vacaciones? Y todo el mundo celebra la Navidad y nos embarga un espíritu de melancolía, un espíritu de adoración, como estos cantos navideños que oímos, que son lo más inspiracional que puede haber de adoración para Dios, donde todos, ¿de dónde nace esa costumbre de darnos regalos unos a otros? ¿De dónde nace? De las páginas de la Biblia. Porque Jesucristo dice, Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se dio a sí mismo, nos regaló a su Hijo, y de ahí viene la costumbre de entre nosotros darnos regalos. Es el tiempo que recordamos que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que Cristo es tan impactante que además de su nacimiento celebramos en Semana Santa su muerte y resurrección. Y hasta los ateos les dan Semana Santa. Y se cierran los comercios durante algunos días para celebrar la muerte y la pasión del Hijo de Dios. ¿De qué otro personaje, damas y caballeros, de qué otro personaje de la historia, dime tú, señor sociólogo, de dónde, señor antropólogo, se celebra el nacimiento y la muerte de un hombre casi a nivel mundial más que de la persona de Jesucristo? Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que Cristo es tan impactante como un personaje en la historia, que la misma historia la contamos a partir de su nacimiento. Y ahora nos encontramos el día 16 de diciembre del año de 2006. ¿Desde cuándo estamos contando esta fecha de Cristo a nuestros días? Y de Cristo hacia atrás es antes de Cristo y después de Cristo. Una persona una vez en la televisión me dijo, yo tengo hasta dudas que Jesucristo haya existido. Y le dije, ¿qué fecha es su cumpleaños? Pues el 3 de mayo de no sé qué cosa. Y le dije, ¿y desde cuándo cumple usted su cumpleaños? Y me dice, después de Cristo. Es increíble cómo la gente puede hablar tantas sandeces cuando estamos marcados históricamente mediante el nacimiento y la muerte del Hijo de Dios. Entonces Cristo comienza diciéndole a la mujer, créeme, y todos nosotros tenemos la misma oportunidad también. Yo antes de ser cristiano heredé la religión que todos hemos heredado, porque nos las han transmitido nuestros padres. Y recuerdo cuando una persona me dijo, Armando, si tú te vas al infierno, no le vas a decir a Dios, es que esta es la religión, porque tenemos la responsabilidad todos delante de Dios de buscar por nosotros mismos, porque Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos, tiene solamente hijos e hijas. Entonces yo tuve que venir a la Biblia, comenzar a examinar la Biblia a la luz de todas las filosofías y religiones que yo había estudiado, psicología, ciencias políticas, filosofía y letras, etcétera, etcétera, y convencerme que nadie ha hablado como este hombre y que la Biblia es inigualable. Nadie actualmente en el mundo puede atreverse a decir que hay un libro superior a la Biblia. Nadie, jamás en mis 28 años que tengo de predicar el Evangelio me he encontrado a ninguna persona, ni ateos, ni a comunistas, ni agnósticos, ni escépticos, que se atrevan a decir, te voy a presentar un libro que es mejor que la Biblia. Porque la Biblia es el único libro que tiene los registros históricos, científicos, genéticos, antropológicos, psicológicos, de literatura, de arte y de cualquier otra disciplina académica y genética que ningún otro volumen lo tiene. Los salmos, la poesía, la literatura de la Biblia, la historia de la Biblia, la arqueología de la Biblia,
y la gente sigue diciendo es un libro inventado por los hombres. La siguen atacando, sigue siendo controversial en las películas. Es el símbolo de la mojigatería y de hazmerreír de todas las personas. ¿Por qué? Porque es un odio que el mundo tiene contra la luz. Si Cristo regresara otra vez, le volverían a crucificar, porque al perseguir a su palabra, le vuelven a perseguir y a crucificar a él. Cristo le contesta a la mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. O sea, el mundo se encuentra adorando a un Dios que ni siquiera sabe si existe. Y si el ser humano a través de la historia no conoce al Dios verdadero, va y recoge un leño, un tronco de árbol, y con un cincel y con un martillo le comienza a dar forma, y le da la forma de San Cirindano, de San Crisóstomo o de lo que sea, o de un ángel. O agarra el yeso, o agarra una figura de hierro, y después ante la misma obra de sus manos, el ser humano se inclina ante lo que él hizo con un tronco de árbol y comienza a adorar la creación misma que él hizo de acuerdo a su imaginación extraviada. ¿De dónde viene esta religiosidad que decía Sigmund Freud es la característica más grande del ser humano? No ha habido cultura, civilización, nación, lengua que nunca haya adorado a un Dios. Desde que el hombre se conoce en sus primeros pasos en la historia del mundo, el hombre ha adorado la luna o el sol, pero hay una necesidad intrínseca, inherente dentro de nuestra alma de adorar, de inclinarnos ante algo. Y si no conozco a Dios, me inclino ante los hombres y le beso las manos a los hombres y hago a un hombre Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque Jesús lo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Por la ignorancia de la revelación divina, el ser humano se encuentra perdido en caminos que parecen derechos, pero cuyo fin es la muerte. Y Cristo continúa diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Quién es pues un cristiano? Un cristiano no es el que haya sido bautizado o el que vaya a una iglesia. Muchas veces hasta muchas personas hasta la Biblia traen, y nunca el diablo es más diabólico que con una Biblia debajo de la mano. Porque si tú traes la Biblia y no tienes a Jesucristo, es un libro totalmente muerto, es pura letra. Los cristianos son las personas que tienen a la presencia de Jesucristo dentro de sus vidas. En 1 de Juan capítulo 5 dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. La palabra Cristo significa ungido, anos, pequeño. Cristos, anos, ¿qué significa? Pequeño, ungido. Así que tú puedes profesar una religión, tú puedes haber heredado una religión, tú puedes ir a tu religión y sin embargo sentirte vacío. Como lo vamos a ver más adelante, la asociación que existe entre la religiosidad y la vaciedad del ser humano. Porque Dios no vino a mandarnos una nueva religión con Jesucristo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre que se llama Jesucristo. Yo en esta mañana no te estoy invitando a que vengas a una nueva religión. Te estoy invitando a que vengas a un hombre llamado Jesús, porque en él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más adelante el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, se encontraba en la cuna de la filosofía griega. En los tiempos del apóstol Pablo había un gran filósofo llamado Zenón, y tenían dos escuelas o dos corrientes que se derivaban de Zenón, que eran los estoicos y los epicúreos. Estas dos corrientes filosóficas en boga en aquella época, unos decían que amaban la verdad pura o la razón pura,
y los otros meramente estaban entregados al placer. Bueno, los griegos en aquella época, que amaban la filosofía, amaban la meditación y amaban todas las corrientes nuevas que pudieran existir, invitaron al apóstol Pablo a una colina que se llamaba en Atenas el Areópago, y le dijeron: a ver, ven tú, palabradero, ven a decirnos cuál es tu rollo, como decimos vulgarmente en el siglo XXI. A ver, cuáles son tus pensamientos, cuál es tu perspectiva del universo, tú quién crees que sea Dios, quién crees que sea la religión. Y el apóstol Pablo, en Hechos 17, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo a los griegos: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pablo les llama a los griegos religiosos. Y dice la Biblia en el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Los griegos tenían una estatua grandísima que decía: al Dios no conocido. Por lo menos eran honestos intelectualmente. Estamos tratando de saber por qué existe en nosotros, decían los griegos, algo que trasciende, como llegaron a la conclusión: Dios me creó y Dios... Luego vivo, luego tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, tiene que estar fuera de mí, tiene que trascender de mí. Esta causa es Dios. Los griegos, damas y caballeros, hace 22, 23 siglos creían en Dios. Y el siglo XX pasado es el siglo que más se ha caracterizado por el ateísmo. Y surgió Carlos Marx, surgió Sigmund Freud, que eran ateos todos, surgió Friedrich Nietzsche, surgió Carlos Sagan, surgió Jean-Paul Sartre, surgió Ingersoll. Nunca en la historia ha habido más ateos que en el siglo XX, pero es el siglo, además, donde más sangre se ha derramado, 2 guerras mundiales y más de 350 revoluciones y golpes de Estado, pero eso sí, es el siglo donde más descubrimientos científicos y más avances tecnológicos el ser humano tuvo. ¿Qué nos habla esto? Que el ser humano, cuando tiene conocimiento, se vuelve arrogante, te vuelves orgulloso, crees que en ti está la respuesta, crees que el mundo tiene respuestas, crees que no tienes que tomar en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le reconoces como a Dios ni le das gracias. Te envaneces en tus razonamientos y tu negro corazón está en tinieblas. Y esta es la razón por la cual andas vagando de mujer en mujer, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en diferentes, buscando en los deportes, buscando en la popularidad, en la fama, una diputación, una senaduría, un puesto político. Y el ser humano sigue vacío porque no fuimos creados para este mundo. Solamente Dios nos puede llenar en la persona de su Hijo Jesucristo. Pablo continúa diciéndoles: yo les anuncio al que ustedes no conocen, y vean ustedes lo que la Biblia dijo hace 2000 años del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios de la Biblia no se le puede confinar a un edificio de yeso, de cemento o de cartón.
Yo recuerdo todavía cuando mi abuela materna nos llevaba a nuestra iglesia. Y al llegar a la iglesia, éramos niños, a pellizco nos llevaban, ¿verdad?, en aquel tiempo, y entrábamos y me decía, shh, aquí está Dios. Y al entrar a la iglesia, ahí sí nadie podía decir nada, todo un ambiente de meditación, de recogimiento, y al salir de la iglesia, ¡viva Zapata! O sea, solamente teníamos ganas de orar, ¿y a dónde íbamos? No oraba en Chapultepec, ni oraba junto a mi cama, teníamos que ir a la iglesia, y ahí había reclinatorios para arrodillarnos, porque nos enseñaron de que ahí estaba Dios, en la iglesia, y la Biblia dice lo contrario. Damas y caballeros, dice Jesús, créanme, a mí, no a tu abuelita. Miren lo que los hombres nos han transmitido a través de tradiciones. Ese es el dilema en el cual tú te enfrentas en esta mañana al escuchar el evangelio de la gracia de Dios. ¿A quién le vamos a creer? El Dios que habita en el cielo no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Y nos acostumbraron a que le lleváramos una veladora, a que le lleváramos esto, a que le entregáramos esto, y la Biblia dice, esto Dios no nos los ha pedido. No hay nada que le podamos dar a Dios que le pueda agradar a Dios, porque la Biblia dice que la única forma de agradar a Dios es a través de creerle a su Hijo Jesucristo. Creer en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo continúa diciéndoles, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escúchenme, médicos, escúchenme, científicos, estamos hablando algo escrito hace 2000 años. La Biblia nos muestra claramente que antes de que se descubriera la circulación de la sangre, antes de que se descubriera la proliferación bacteriológica, de cuando un niño se hace pipí, cuando hay excremento, hay bacterias que puedes respirar y puedes hasta salmonelas adquirirlas respirando. Miles de años antes, la Biblia nos hablaba que la sangre era la vida del cuerpo humano. Y que aun cuando hay sangre H negativa, universal, positiva, es la misma sangre, la de amarillos, anglosajones y negros. Si tú crees todavía en la teoría de la evolución, cuando te necesitas una transfusión de sangre, pide a la chita que te haga una transfusión. ¿Por qué la sangre de los monos? Hay 1 o 2 cromosomas diferentes de los animales. Con eso basta para que haya un abismo de separación entre la creación animal y la creación humana. Y la Biblia ya lo decía hace 2000 años, que todos los seres humanos, amarillos, negros y anglosajones, tenemos la misma sangre. Somos el mismo linaje. No hay una raza subhumana, somos humanos. No hay raza de negros, raza amarillos, somos raza humana. No son 3 razas, somos una sola raza. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En 1969 se intentó llegar a la Luna. Y no hemos pasado de la Luna. Andamos haciendo pininos en Marte y mandando sondas, etcétera, etcétera. Y ahora hasta hemos llegado al colmo de planear ya para el año dentro de 15, 20 años, las lunas de miel en la Luna. ¿Quién se quiere ir a la luna de miel? Oye, Cancún, Puerto Vallarta está 1000 veces mejor que la Luna. Allá a lo mejor se divorcian en la Luna. Dios lo estableció, señores astronautas, hace 2000 años, que el ser humano no iba a pasar. Nos prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Nos puso una casa que es este planeta, con unas puestas de sol increíbles, valles, montañas, aguas, ríos, pájaros, belleza, 4 estaciones del año, etcétera, etcétera.
¿Por qué nos queremos salir arriba y por qué queremos sumergirnos a una Atlántida, inventar una ciudad y meternos ahí cuando tenemos un planeta que en el sistema solar es absolutamente inigualable? Porque el hombre nunca está conforme con lo que tiene. Y esta inconformidad, ¿de qué te habla? De que no estás satisfecho. Ya tienes una esposa guapa, quieres 3 Mister América. Ya tienes un hombre que te provee, quieres tener otro 2 o 3 o 4. Ya tienes 2 casas, quieres 3 casas. Tienes 2 coches, quieres 3 coches. Y después tienes un avión y quieres más. Y tienes esto y más y más y más. Es una hambre insaciable del ser humano por poseer. Y Cristo contestó: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nada podrá satisfacer tu vacío espiritual más que la persona del Hijo de Dios. A continuación vemos nosotros en el libro del Génesis capítulo 11, la primera religión colectiva o mundial de la Biblia y de la historia en la famosa Torre de Babel. Hasta el capítulo 11 del Génesis, el ser humano no se había congregado, no se había reunido con otros seres humanos para adorar algo o a alguien. Entonces, repito, como el ser humano nació muerto, separado espiritualmente de Dios, y traemos la eternidad dentro de nuestra alma. Aquí algo nos dice que después de la vida, después de la muerte, tiene que haber algo. Los egipcios se enterraban con su comida, le ponían la espada a los muertos. Los chinos, todas las civilizaciones y culturas han profesado que hay algo después de esta vida. Y este es el dilema del ser humano, que no sabe qué es lo que hay después de esta vida. Gracias a Dios que hay un hombre que ya estuvo muerto y fue sepultado y resucitado a los 3 días. Y después de regresar de la muerte, nos dice que Él es la resurrección y la vida. Y que si Cristo resucitó, entonces sí hay resurrección de muertos. Sí hay una vida después de la vida esperándonos. Somos peregrinos por este mundo nada más. Y tenemos que creer las palabras de Cristo para que tú puedas salir por esta puerta en esta mañana con una esperanza que tal vez nunca te imaginaste que iba a comenzar a nacer en tu corazón en este momento. En Génesis 11 se levantan una torre y dicen los seres humanos por primera vez en la historia, versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí encontramos la primera rebelión masiva en contra del Creador. Aquí encontramos el origen masivo de las religiones a través de la historia. Hagámonos un nombre. Entre nosotros juntémonos y levantemos al ser humano. Y esto se llama en la filosofía el humanismo. No lo confundas con el humanitarismo. El humanismo es: en el principio el hombre hizo los cielos y la tierra. El hombre es el centro de la creación. El hombre es capaz de resolver todos sus problemas. El hombre tiene la capacidad, no las Naciones Unidas, si nosotros vamos a resolver los problemas económicos y políticos de la humanidad. El hombre podrá acabar con las guerras. Viene el siglo de oro, o los ovnis van a venir a rescatarnos. Todos estos sueños marihuanos, porque es lo que son, fruto del opio, fruto de la imaginación humana, son contrarios totalmente a la revelación de la Biblia. Pero eso sí, prefieres creerle a tu gurú que a Jesucristo. Prefieres creerle a otra persona religiosa que es tu ídolo, que al que murió en una cruz hace 2000 años a través de su sangre derramada en una cruz. ¿A quién le vas a creer? Es que esta...
sencillo, tan elementalmente sencillo, secundariamente complicado para muchos. El poder realmente, con la lógica que tenemos y la inteligencia que nos ha dado, es cuestión de lógica elemental. ¿A quién le voy a creer? Si Jesucristo es Cristo, si Él es el Hijo de Dios, yo necesito conocerlo, necesito seguirlo, necesito rendirle mi vida, porque Él nos vino a advertir que hay un juicio que viene a la humanidad. Él bajó del cielo a advertirnos que hay un infierno y que después de la vida millones de personas morirán e se irán al infierno. Eso no importa si lo creas o no lo creas, porque eso no deja de ser verdad. Yo no te voy a decirte, te voy a creer porque no lo crees o porque eres escéptico. Cristo lo dijo y me basta. Y si Él es la autoridad con la que Él vino a hablarnos y decirnos el futuro de nosotros, entonces es necesario que en esta mañana le consideres como tu Señor y como tu Salvador. Hagámonos un nombre y levantemos hasta el cielo nuestro nombre. Esta es la primera vez, damas y caballeros, donde las religiones se unen con la brujería. Aquí encontramos que estos hombres, al levantar la torre al cielo, comenzaron a adorar a los signos del zodíaco. Y hay una grande relación, y tú lo puedes estudiar en las religiones, hay una profunda relación entre la religión y la brujería. Yo recuerdo hace muchos años a una mujer en Tlatelolco que se llamaba Doña Pachita. Esta mujer tenía fuera de su departamento unas limusinas y carros de políticos y de personajes deportistas y curaba milagrosamente. Y cuando entrabas ahora sí que a su oficina o a su quirófano, como le llamaba ella, tenía una estatua de San José Bautista, San Crisóstomo, Santa Rita de Casia, tenía al diablo, tenía al arcángel Miguel, tenía a Jesucristo y tenía a Buda. Y lo primero que ella decía es que ella era muy religiosa. Qué interesante que la mayor parte de los brujos se persignan. La mayor parte de los brujos invocan a Dios, o invocan a santos, o invocan a personas que en este momento me escuchan y practican la astrología, no la astronomía, la astrología, y diario oyes a Walter Mercado. Y es increíble cómo esta persona pueda inspirarte más autoridad cuando no sabes ya si es hombre o es mujer, o qué es, o de dónde salió. Damas y caballeros, ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Al grado de estupidez a la que el ser humano ha llegado intelectualmente. Es increíble. Personas cultas, personas estudiadas. Cuando Hitler engañó a Alemania, no engañó a 85 millones de indígenas, ni desletrados ni desilustrados, como decía Cantinflas. Eran 85 millones de alemanes, abogados, licenciados, químicos, físicos, matemáticos, que fueron engañados y creyeron que el Tercer Reich o el Tercer Imperio duraría 1000 años. Yo oigo ahorita un político que me diga, mi imperio va a durar 1000 años, y voy a decir, tómate tu chocho. ¿Cómo puede el ser humano tener una capacidad de creer más fácil a un gurú? Cuando el gurú Maharaji llegó a Los Ángeles, después de que los Beatles fueron a la India a traer la droga, la marihuana, y a traer el hashish, y a traer el mundo de las drogas y las filosofías orientales a América, al llegar al aeropuerto, el Maharaji Yoga dijo, ha llegado Dios a Los Ángeles. El Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II en 1994 que él era Dios. Me acuerdo en aquella época le mandé un correo y le dije, si usted es Dios, señor Dalai Lama, por favor díganos cuándo va usted a morir y cuándo va usted a resucitar. Porque solo ha habido un hombre en la historia que ha dicho, yo voy a morir a los 3 días y a los 3 días voy a resucitar. Anunció con anticipación que él iba a morir y resucitó para demostrarnos que él es la vida eterna. Y en penúltimo lugar, nosotros encontramos después de esta profecía de
el capítulo 11 del Génesis, donde se asocia la religión con la brujería. Qué interesante que haya esta estrecha relación. Esto se llama en la teología sincretismo. Sincretismo, la unión o la mezcla de la religión con la brujería. Cuando llegaron a conquistar a las Américas, aquí también en México, ¿verdad? Cuando llegaron los religiosos de España, aquí había un ambiente de paganismo, de brujería, igual que en Estados Unidos, los indios, los sioux, los cherokees, todos ellos adoraban a los espíritus. Y se comenzaron a mezclar la religión que llegó de Europa con el paganismo, y ahora es una mezcla de brujería con religión. Y la Biblia nos muestra hasta qué grado el ser humano se ha confundido. Y en penúltimo lugar, en el libro del Apocalipsis capítulo 17, la Biblia termina profetizando que antes de la segunda venida de Jesucristo surgirá una religión mundial. Hace algunos años surgió un movimiento filosófico llamado la Nueva Era. Y una de las cosas más extrañas que están sucediendo en los últimos 10 años en el mundo es que de alguna forma las religiones, llámense brujos, llámense mahometanos, llámense musulmanes, llámense judíos, etcétera, etcétera, se están juntando los líderes, archimandrita griego, etcétera, etcétera, se están juntando entre todos, junto con otras religiones, para poder hacer una sola religión bajo una bandera. Cristo dijo que fuéramos uno, unámonos, porque todas las religiones llevan a Dios. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Que todas las religiones llevan a Dios. ¿Quién acuñó esta frase? ¿Quién la inventó? De que todas las religiones llevan a Dios. Es lo mismo de que todas las carreteras llegan a Acapulco. Hay una autopista y una carretera vieja, discúlpame, pero no todas llevan al mismo lugar. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios, de acuerdo a Jesucristo. Cuando yo leí Juan 14:6, hace muchos años, en la Biblia, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, me encontré con un dilema, damas y caballeros. Me encontré con un hombre que me decía: yo soy el único camino. Un camino en la Biblia es salir de un punto y llegar a otro punto. Y todos sabemos que todos nacemos para morir, todos nosotros. Y todos tenemos, antes de la muerte, unos andan extraviados, otros por una filosofía, otros por una religión. Dice la Biblia, como ovejas descarriadas, todos nosotros nos apartamos del camino de Dios. Y llega el Hijo de Dios hace 2000 años y nos dice: vengo a meterlos al corral. Vengo a que ustedes me sigan a mí. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son mis ovejas siguen a la voz del extraño, del ladrón y del salteador que ha venido a engañarlos diciéndoles que es un líder religioso. Cristo nos dice que Él es el único Mesías, el único líder religioso entre las religiones falsas que hemos inventado todos nosotros, a quien debemos de creerle y a quien debemos de seguir. Y tú vas a escogerlo en esta mañana. Y cuando Jesús dice: yo soy la verdad, ¿saben ustedes qué implica esta declaración, señores filósofos? Implica que la verdad no es un conjunto de reglas o filosofías o temas o hipótesis. La verdad es un hombre. La verdad no son declaraciones de pensamiento de la perspectiva que tú tienes del ser humano. La verdad está en un hombre que se llama Jesús. Y la palabra verdad, interesante en el griego, la palabra aletinos, significa la realidad en contraste con la apariencia. En otras palabras, cuando Jesús dice: yo soy la verdad, nos está diciendo: yo soy la única realidad. Y todo lo que este mundo te ofrece, las atracciones del mundo, las atracciones sexuales, los placeres, los reinos, los gobiernos, la búsqueda del dinero y del poder, todo es un espejismo. Estamos en un mundo donde todos son espejos y donde brincas
como un regalo que te dan con moños y todo, y abres el regalo y no hay nada, está vacío. Brincas sobre esa mujer es la de mis sueños, y la tomas y la obtienes y sigues vacío. La diputación es lo que yo he esperado toda mi vida, ya soy diputado, y después de que eres diputado dices, ¿y ahora qué sigue? Y puedes llegar a ser presidente de la República y seguirás preguntándote, ¿qué sigue? Miren ustedes cómo mueren todos los expresidentes, todos los exdictadores, vacíos, amargados, lamentándose, separados, con las familias deshechas totalmente, hombres reconocidos ante el mundo, pero hombres moralmente destruidos, porque el tesoro más grande que la Biblia dice que Dios nos ha dado es nuestra familia. Y fuera de nuestra familia, todo absolutamente es cacahuates. No sirve absolutamente, porque es lo más grande que un hombre pueda tener, a su familia. Y amar a una sola mujer y amar a sus hijos y darle ejemplo a su familia y a sus hijos de que la familia es el fundamento de nuestra sociedad. Esta es la razón por la cual la familia está siendo atacada diabólica desde el infierno, para que ahora se conjunten los matrimonios gays y se les otorgue a las parejas hombre con hombre, mujer con mujer. La Biblia dice que esto es abominación a los ojos de Dios. Y en Apocalipsis 17 la Biblia se termina mostrándonos a una religión simbolizada por una mujer. ¿Por qué representa esta mujer a un sistema religioso? Porque en la Biblia las relaciones sexuales y la unión entre un hombre y una mujer es el símbolo y la representación más grande de Cristo y su iglesia. Si queremos saber cómo es la unión entre Dios y el ser humano, el matrimonio es el ejemplo más grande de la relación entre Dios y el ser humano. Cuando una mujer se va con otro hombre que no es su esposo, ¿cómo se llama en nuestra sociedad? Adulterio. Cuando un hombre se va con una mujer que no es su esposa, se le llama adulterio. Y cuando un cristiano o cuando el ser humano se aparta del verdadero Dios y se va tras dioses ajenos, en la Biblia se le llama adulterio espiritual. Entonces, así como hay adulterio físico, hay adulterio en la Biblia espiritual. Y comienza el Apocalipsis 17 diciendo estas palabras: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 18, la Biblia nos interpreta y nos dice quién es esta mujer. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces tenemos aquí a un sistema religioso asentado sobre una ciudad. Esta ciudad se va a convertir en el centro de la adoración mundial. Y la Biblia, interesantemente, nos muestra que Irak, que acaba de resurgir en la década de los 90, antes de los 90, hicieron una encuesta en Estados Unidos a los estudiantes de universidad, ¿dónde estaba Irak? Y contestaron que junto a Chalma, que a un lado de las Islas Malvinas. Pero de los 90, de la guerra del Golfo Pérsico a nuestros días, Irak volvió a resurgir y ahorita todavía todos los días encabeza todos los periódicos. Y es interesante que la Biblia nos muestre que Irak, que era la Babilonia antigua, donde se levantó la Torre de Babel, antes de que venga Cristo, volvería a ocupar un lugar preeminente en el escenario mundial de las naciones. Y esta gran ramera que representa esta ciudad, dice el versículo 2, los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto nos muestra claramente de qué forma Babilonia estuvo dominada por el ocultismo, donde fue la Torre de Babel. Ahí estaba el jardín del Edén, en Irak. Ahí en Irak fue donde estuvo la primer pareja humana, Adán y Eva. Ahí en Irak nació, es la cuna de la civilización de acuerdo a la Biblia. Ahí en Irak estaba Satanás esperando a la primer pareja para atacarlos y convencerlos, lo que ha hecho en tu mente de que Dios no es Dios y que no tienes por qué someterte a un Dios, que tú eres autónomo y tú puedes ser el Dios de tu corazón.
Ahí fue en Irak donde por primera vez los hombres se rebelan contra Dios. Y ahí en Irak el mundo ha hecho un ciclo y de acuerdo a la Biblia va a regresar la historia y va a terminar en Irak. Porque junto a Irak y alrededor de Irak, lo que es el Valle del Megiddo, Siria, Irán, será la tercera guerra mundial de acuerdo a las páginas de la Biblia. Y la tercera guerra mundial, de acuerdo a la Biblia, hace 2800 años, tendrá una mecha que prenda y se encienda en las naciones y es el petróleo. Porque en el Medio Oriente se encuentra, esto es interesante y no es coincidencia, más del 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Y el mundo no puede prescindir del petróleo. Estados Unidos depende más del 20% de sus importaciones del Medio Oriente. China depende más del 25% del petróleo del Medio Oriente. Europa necesita el petróleo y por eso tiene que haber paz en el Medio Oriente. Porque el mundo occidental no puede subsistir sin el petróleo. Y ahí se encuentra debajo de Irak, de Saudi Arabia, de los Emiratos Árabes y de Irán. Y por eso es la bomba de tiempo que el mundo no entiende, que está ahí a punto de explotar, de acuerdo a la Biblia. Estas religiones que nacieron en Irak, en Babilonia, fueron controladas por los astrólogos, por los tatarabuelitos de Walter Mercado. Dice el versículo 3 que esta mujer estaba montada sobre una bestia. Y esta bestia, de acuerdo aquí a Apocalipsis 17, es el sistema político que el anticristo va a gobernar el mundo dentro de los próximos años. Vamos a terminar y vean esta imagen. Una mujer representa la religión montada sobre el poder político. ¿Qué simboliza o qué significa esto? Que a través de la historia siempre ha sido la religión la que ha controlado el poder político. La unión entre las religiones y la política no se puede divorciar en ninguna historia de ninguna nación. En tiempos de Cristo, ¿quiénes crucificaron a Cristo? ¿Los políticos? No. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los religiosos. Los que representaban la religión de sus tiempos. Fueron con el poder político, con Pilato, y le dijeron, entréganos a ese hombre y crucifícalo. Y el poder político, bajo la influencia y la presión del poder religioso, entregó a Jesucristo en las manos del poder religioso. Y esto se va a volver a repetir otra vez. Cuando la futura religión mundial se una, va a controlar por algunos años al anticristo. Y va a tratar de dominar la religión al poder político otra vez. Pero más adelante dice que el poder político se va a deshacer del poder religioso. Y entonces lo que siempre ha sucedido, cuando el poder político obtiene de la religión lo que a sus intereses le conviene, ya no los necesitan ni tampoco los vuelven a usar. Porque es la forma de llegar al poder, a través del poder religioso. Qué dura palabra es esta de oír, pero es la palabra de Dios. Y muchos de ustedes que tienen oídos, oigan, porque nos acercamos a pasos acrecentados y con una rapidez vertiginosa, damas y caballeros, al juicio de este mundo. La Biblia dice que Dios te ama, pero hay una barrera entre tú y Dios que se llama el pecado. Y ese pecado tú tratas de limpiar tu conciencia con tu religión, pero tú sabes en tu conciencia que no tienes paz, que te sigue atormentando los abortos que tuviste. Tal vez asesinaste en el pasado, tal vez enterraste a tu abuelita en el jardín de tu casa, tal vez mataste a tus hijos en el pasado, tal vez llevas 5 divorcios o 7 divorcios. ¿Saben ustedes que Jesucristo nos vino a traer buenas noticias? ¿Y saben cuál es el mensaje de Jesucristo? He venido a buscar a los enfermos, no a los que no tienen necesidad de médico. Y si tus pecados fueran tan negros como el carbón, bajo mi sangre volverán a resplandecer como la nieve. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dios manda a su Hijo con un mensaje de advertencia porque viene el juicio. Y el mensaje es: arrepiéntete de tus pecados.
Cambia tu manera de pensar respecto a la vida, respecto a Dios, respecto a tu familia. Tienes que transformarte en una nueva criatura, y eso tu religión no lo va a poder lograr, solo la persona del Hijo de Dios. Si tú le das cabida en tu corazón en esta mañana, si tú le abres tu vida, si lo invitas a tu matrimonio, a tu familia, con tus hijos, porque solo Él tiene el poder de transformar y cambiar nuestra vida en una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana entregarle, abrirle su corazón a Jesucristo y comenzar ya no una nueva religión, sino una nueva relación personal, íntima, donde vas a descubrir, leyendo la Biblia, que Él se va a manifestar a ti? Tú vas a descubrir que Él vive. ¿Qué hizo que los cristianos se enfrentaran al César y le dijeran: tú no eres Dios? Quémenlos, échenlos a los leones. El circo de romano en Roma se encuentra todavía salpicado por la sangre de los mártires. Eran hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a tomar como basura el mundo entero por las palabras de aquel que les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes creen en mí, no morirán eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar, confortaré tu alma. Te guiaré por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y aunque andes en valles de sombras y de muerte, no volverás a tener miedo, porque yo estaré contigo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y algún día después de tu muerte morarás a mi lado. Y heredarán tronos, dice la Biblia, y reinaremos juntamente con Él. ¿A quién le vas a creer en esta mañana? Les pido por unos instantes a los que gusten que inclinen su cabeza. La futura religión mundial. Este mensaje que en esta tarde traemos es un mensaje sumamente difícil. Es un mensaje en el cual nosotros vamos a despejar muchas incógnitas respecto a lo que son las religiones. Y para que podamos nosotros comenzar en esta mañana a entender la diferencia, la enorme diferencia entre las religiones y el cristianismo, necesitamos remontarnos desde el origen de la creación del universo en las páginas de las Sagradas Escrituras. La Biblia, damas y caballeros, es el único libro en todos los billones de libros que existen de literatura en el mundo entero. Es el único libro que nos da respuesta a las tres incógnitas o a los tres cuestionamientos que todas las religiones se hacen y todos los sistemas filosóficos. Estas preguntas son: ¿de dónde venimos? O sea, el origen. Nadie puede darnos respuesta cómo se originó el universo ni el ser humano. Todo cae dentro de especulaciones, hipótesis, filosofías, leyendas, mitos. La segunda es: ¿quiénes somos? ¿Quién es realmente el ser humano? ¿Somos un accidente de la madre naturaleza? ¿Estamos aquí solamente por una obra